¿Alguna vez has sentido que tu vida gira en torno a preocupaciones, responsabilidades y deseos que te dejan exhausto y vacío? ¿Te has cuestionado si el camino que sigues realmente vale la pena cuando, al cerrar los ojos, tu corazón suspira pidiendo algo más profundo? ¿Y si te dijera que existe una clave olvidada, un secreto divino, capaz de cambiar por completo tu perspectiva y tu realidad? Poner a Dios en primer lugar y confiar en su cuidado infinito. Imagina por un instante que tus prioridades no fueran las tuyas, sino las suyas, que tu corazón latiera al ritmo de su corazón, confiando incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Hay un poder oculto que pocos conocen, una fuerza transformadora que no depende de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades o de nuestro merecimiento, sino de la bondad inagotable de aquel que creó los cielos y la tierra. Este poder se revela cuando decidimos dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y colocamos a Dios en la primera posición de nuestro pensamiento y de nuestro día a día. Es como descubrir una fuente de agua viva en medio de un desierto seco. De repente, todo florece, todo cobra sentido y nuestro espíritu se llena de una paz que trasciende la comprensión. A lo largo de los próximos minutos, te invito a embarcarte en un viaje interior, donde descubrirás por qué tu primer acto de cada amanecer debería ser buscar su presencia, para que tus demás decisiones broten de un lugar de confianza y no de ansiedad. Aprenderás cómo una simple pero profunda reorientación de tus prioridades puede liberar tu mente de miedos y tus manos de cargas imposibles de soportar. Aquí desvelaremos la promesa de que, al poner a Dios primero, Él no solo suplirá tus necesidades, sino que guiará cada paso con sabiduría celestial. Antes de avanzar, quiero pedirte un favor. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" y comparte brevemente lo que más anhelas en tu caminar espiritual. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso con esta comunidad de creyentes que, como tú, busca apoyo cuando la iglesia física está lejos o cuando el ánimo flaquea. Y si este mensaje toca lo más profundo de tu corazón, regálanos un me gusta. De esa forma, ayudarás a que más personas encuentren este refugio de esperanza. Suscribirte al canal es un acto de fe extendido. Al dar ese clic, te conviertes en un colaborador de la difusión del Evangelio, permitiendo que esta verdad llegue a quienes más lo necesitan. Felicidades por ser parte de este propósito divino. Quizá te preguntes por qué insisto tanto en estos gestos antes de comenzar el estudio. La respuesta es sencilla: necesitamos participar activamente para mantener viva esta llama espiritual. Cuando comentas y das me gusta, no solo interactúas con un video, sino que proclamas que tu fe no es pasiva. Al suscribirte, declaras tu dependencia de la palabra de Dios como tu primer alimento diario, especialmente cuando no tienes una iglesia cercana que te nutra. Por eso, te animo no solo a ver, sino a involucrarte desde el inicio, que cada vez que participes, tu corazón reciba un recordatorio de que la comunidad de creyentes te sostiene. Hoy, antes de zambullirnos en los pasajes, quiero que tus oídos y tu espíritu estén alerta, porque la penúltima lección de este estudio contiene una clave que puede desbloquear una bendición sorprendente en tu vida. No es una simple enseñanza, es un llamado divino a experimentar un nivel de intimidad con Dios que rompe cadenas y eleva tu fe más allá de lo imaginable. Así que, deja todo lo que estés haciendo, presta atención y permite que el Espíritu Santo prepare tu alma para lo que está por venir. En estos primeros momentos, permíteme compartir una breve reflexión. ¿Qué ocurre en tu interior cuando colocas lo temporal por encima de lo eterno?
cómo afecta a tu paz mental, a tus relaciones y a tu capacidad de amar. Vivimos en una cultura que nos empuja a buscar éxito, reconocimiento y seguridad en logros humanos, pero esas promesas se desvanecen como niebla al sol. Cuando invertimos nuestra confianza en lo divino, descubrimos que nuestras raíces alcanzan aguas profundas, capaces de soportar cualquier tormenta. Durante este estudio, exploraremos cómo poner a Dios en primer lugar no es un eslogan ni una simple emoción pasajera, sino una transformación del corazón que se refleja en cada decisión, desde cómo administras tus finanzas hasta la manera en que hablas con tus seres queridos. Verás que la dependencia de Dios no limita tu libertad, sino que la expande, liberándote de temores innecesarios y mostrándote un camino de abundancia espiritual. Para continuar este viaje, quiero que te hagas una promesa. Observa cada palabra con atención y sé valiente para aplicarla. Esta no es una charla teórica, es un llamado práctico. Después de ver este vídeo completo, te animo a dejar otro comentario compartiendo cuál de las lecciones te impactó más y cómo planeas ponerla en práctica esta semana. Así, no solo escucharás la verdad, sino que la vivirás y te convertirás en testigo de tu propia transformación. Y ahora, sin más demora, te invito a sumergirte en la palabra de Dios. Deja que cada pasaje hable directamente a tu situación actual. Confía en la guía que Él ha prometido a quienes le buscan de todo corazón y prepárate para descubrir un nivel de fe que te sostendrá en los días más difíciles. Que nada te distraiga. Mantén la pantalla encendida hasta el final. No pauses el video, porque cada segundo cuenta en esta conversación con el Creador. Cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham en el monte Moría, Él no dudó un instante en levantarse al amanecer con el corazón dispuesto a obedecer, aún sin comprender por completo lo que aquello significaría. Desde el primer momento, en 1900, que recibió la orden, Abraham guardó silencio en su alma, sabiendo que el mandato venía de aquel cuyo poder había manifestado promesas tan extraordinarias. Aquella instrucción de llevar a su hijo único, Isaac, como ofrenda, no era un susurro casual, sino la prueba más profunda de lo que implica poner a Dios en primer lugar, incluso por encima de lo que más amamos. Mientras preparaba el burro y ataba provisiones, su mente retrocedió al tiempo en que Isaac nació contra toda esperanza. Ese nacimiento milagroso había sido la confirmación de que Dios cumple lo imposible cuando confiamos sin reservas. La historia cobra vida cuando recordamos que Abraham, antes de convertirse en padre, vivió años alimentando la promesa divina en su interior, imaginando la descendencia como las estrellas del cielo. Cada centímetro de su corazón latía al ritmo de la promesa de Dios, y por eso cuando aquel llamado llegó, no fue un desconcierto lastimero, sino la oportunidad de reafirmar que todo lo que Dios había dicho era digno de confianza. Con cada paso hacia el monte, Abraham sentía el eco de las antiguas promesas. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Ahora, esas palabras se convertían en el escenario de un drama celestial, donde la obediencia revelaría hasta qué punto su confianza podía sostenerse cuando la lógica humana parecía estrellarse contra la realidad. Isaac, su hijo amado, caminaba junto a él con la leña sobre el hombro, ajeno quizás al estremecimiento del corazón de su padre. Aquella imagen de padre e hijo avanzando, con la aurora despuntando sobre el horizonte, simboliza el viaje de fe en cada creyente. A veces cargamos más preguntas que certezas, pero seguimos caminando porque confiamos en aquel que prometió guiar nuestros pasos. Abraham, con la voz apenas contenida por el latido persistente de la fe, habló con suavidad a Isaac.
asegurándole que Dios mismo proveería el cordero para el holocausto. Sin saber la magnitud de lo que sucedería, Isaac aprendía que el corazón de un guerrero de la fe se forja en la senda de la obediencia y que la confianza implica creer incluso cuando no vemos el desenlace. Llegaron al lugar señalado por Dios y allí Abraham comenzó a mover con sus manos fuertes la leña para preparar el altar. Cada piedra colocada era un recordatorio de las veces en que el Señor había sido fiel. La salida de Ur, la era en que caminó desterrado, la promesa de la tierra. Al juntar las piedras, su mente repasaba las heridas sanadas, los sueños renovados y la voz de Dios que en medio de las tinieblas le había susurrado: «No temas, que yo estoy contigo». Ahora, el eco de esa palabra resonaba en cada crujido de la madera, en cada paso de Isaac y en cada latido del corazón de Abraham, que se preparaba para una rendición total. Cuando alzó el cuchillo dispuesto a sacrificar a quien tanto amaba, su alma se contrajo en un acto de fe tan radical que solo podría describirse como sobrenatural. Nada en su experiencia previa le había instruido a esperar una voz que detuviera aquel gesto. Sin embargo, en el momento preciso, un ángel del Señor detuvo su brazo y pronunció palabras que cambiarían para siempre el significado de poner a Dios primero. Aquellas palabras fueron un suspiro divino que atravesó el aire. «No quites tu mano del muchacho, ni hagas nada a él, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único». Con ello, Dios reveló que la obediencia excede el sacrificio y que el corazón sometido es la ofrenda más grata. Un carnero atrapado entre los matorrales se convirtió en la figura tangible de aquella provisión divina. Abraham, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, sacrificó al animal en lugar de Isaac, entendiendo que la mano de Dios sostiene incluso cuando la prueba parece arrancar lo más querido. Esa figura del carnero detenido en los arbustos se transforma en nuestra propia historia, en el símbolo de que Dios provee un sustituto en el momento en que nuestra fe se demuestra inquebrantable. La lección resuena en cada corazón que teme poner a Dios primero. Por encima de toda lógica, Dios jamás desampara al que confía en Él. La esencia de esta narración va más allá de un relato antiguo. Se convierte en espejo donde vemos reflejadas nuestras propias pruebas. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos pide renunciar a algo valioso, ya sea una relación, un proyecto o un sueño, para confirmar que nuestras lealtades no están divididas? En cada decisión difícil podemos evocar la valentía de Abraham, que con paso firme ascendió sin titubear. Aquella experiencia enseña que la fe no es un sentimiento efímero ni una confesión verbal sin respaldo, sino el músculo espiritual que nos levanta temprano, nos hace recoger la madera y enfrentar el altar con la certeza de que, incluso en el sacrificio, Dios proveerá. Al mirar en retrospectiva, vemos que la fidelidad de Abraham no se midió por la ausencia de miedo, sino por su determinación de avanzar a pesar de él. Esa es la invitación que recibimos hoy. Considerar si estamos suficientemente arraigados en las promesas divinas. Poner a Dios primero puede implicar renunciar a una carrera, a un plan personal o al control absoluto de nuestras circunstancias. Sin embargo, la majestuosidad de Dios se revela cuando Él se convierte en el centro de todas nuestras decisiones, reemplazando la ansiedad con confianza y la incertidumbre con paz. En nuestra cotidianidad, la prueba de la fe puede manifestarse de maneras más sutiles. Un diagnóstico inesperado, una crisis económica, la pérdida de seguridad.
En esos momentos, la voz interior que recuerda la historia de Abraham nos impulsa a confiar sin mirar atrás, a cantar en medio de la prueba y a insistir en la oración como primera respuesta. Cuando Dios se convierte en prioridad absoluta, nuestra perspectiva cambia. Vemos oportunidades donde antes había muros, escuchamos guía donde reinaba el silencio y sentimos su presencia cuando todo parece estar en contra. Así como Abraham no entendió completamente el plan de Dios, cada uno de nosotros está llamado a caminar en la incertidumbre con la convicción de que nuestro Redentor es fiel. No basta con confesar con los labios, es preciso vivir con el corazón dispuesto a rendirse a su voluntad. Cada mañana al despertar, podemos imitar la actitud de Abraham, levantarnos con un propósito claro, llevar en nuestros pensamientos la leña del sacrificio de dejar atrás el ego, y pararnos ante el altar interior reconociendo que nuestra obediencia refleja la profundidad de nuestra fe. Al transitar este bloque de reflexión, quiero invitarte a meditar en tu propia historia de confianza. Piensa en el Isaac que Dios te ha llamado a ofrecer. Puede ser tu tiempo, tu reputación o tus expectativas. Reconoce que, al colocar a Dios en primer lugar, prueba tras prueba, destapas la fuente de su provisión. Imagina cómo, en cada etapa de tu vida, Él te detiene justo antes de que el sacrificio se convierta en pérdida absoluta, presentando en su lugar el carnero que Él mismo ha provisto. Finalmente, toma un momento de silencio interior y deja que esta verdad penetre tu espíritu. La grandeza de la fe radica en obedecer cuando no comprendemos. La bendición se encuentra al pie del altar donde ofrecemos al Señor lo más valioso. Recuerda que, al igual que Abraham, estás llamado a ser ejemplo de confianza para quienes te rodean, mostrando que el camino de la obediencia conduce a la provisión divina. Que esta reflexión te impulse a poner a Dios en primer lugar en cada decisión, confiando en que su voz detendrá tu brazo en el momento perfecto y transformará cada prueba en una experiencia de gracia. Cuando recordamos el eco de aquel sacrificio en el monte Moriah, sentimos el pulso de una fe que no vacila ante lo incomprensible. Sin embargo, la sabiduría divina también nos ofrece un sendero distinto, uno trazado con las suaves curvas de la confianza cotidiana, descrito con claridad en Proverbios 3, 5, 6. En esas palabras se resume una invitación a abandonar el peso de la autoconfianza, a depositar cada fragmento de nuestro ser en las manos del Señor y a reconocer su presencia en cada recodo de nuestra existencia. No se trata de un mandamiento rígido, sino de un susurro amoroso que nace del corazón de Dios, deseoso de vernos caminar no con el alba de la lógica humana, sino con la aurora de una confianza arraigada en la fidelidad que Él ha demostrado a lo largo de las generaciones. Imagina por un momento un viajero en medio de una encrucijada, con un mapa entre las manos y múltiples caminos extendiéndose ante sus pies. Él podría estudiar cada curva, medir distancias y calcular tiempos, confiando únicamente en su mente y en las indicaciones forjadas en el papel. Sin embargo, la Biblia le ofrece un faro diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esa promesa no anula la responsabilidad de planificar, sino que trasciende la mera táctica humana, invocando la participación activa de aquel que conoce cada espina del camino y cada escondrijo del horizonte. La verdadera confianza, según el sabio autor de Proverbios, no es un acto puntual, sino un estilo de vida. No bastan las palabras que pronuncias tras una emergencia, ni la fe que profesas solo cuando todo marcha mal.
Debe convertirse en la métrica que rija tu respiración, desde el instante en que despiertas hasta el momento en que tus párpados se cierran en la noche. Es una danza sutil entre reconocer la propia fragilidad y aceptar la solidez del carácter de Dios. Cuando confiamos con todo el corazón, renunciamos a esa voz interior que nos susurra dudas y argumentos para justificar la ansiedad y abrimos espacio a una melodía de paz que proviene de la certeza de que no caminamos solos. En la práctica, esa confianza se manifiesta en el detalle de cada jornada. Podemos experimentar la tensión de un diagnóstico médico inesperado y aún así, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo, exhalamos una oración sencilla. Señor, no me apoye en mi propia prudencia. Confío en tu cuidado. Entonces, lentamente, el temor cede terreno a una serenidad que desafía cualquier explicación. Tal como un navegante que ajusta sus velas para aprovechar la brisa en vez de luchar contra ella, el creyente que confía reconoce el viento favorable de la gracia divina y avanza con ligereza, sabiendo que la fuerza que impulsa su barco no proviene de sus propios remos, sino de un viento sobrenatural. Es importante notar que este camino de dependencia no nos deja a la deriva. Por el contrario, la promesa de que Él enderezará tus sendas confiere orden al caos. Cuando el terreno se vuelve quebradizo y las brújulas humanas fallan, Dios convierte los senderos torcidos en rutas firmes. Quizá enfrentamos decisiones complejas, elegir una carrera, emprender un negocio o invertir confianza en una relación. En cada una de esas bifurcaciones, reconocer al Señor implica detener el frenesí interno, inclinar nuestro ánimo en oración y permitir que su voz, suave pero clara, trace la dirección a seguir. Con esa actitud, descubrimos que las puertas necesarias se abren con asombrosa puntualidad, mientras las que no convienen permanecen cerradas. Podríamos narrar la historia de María, una mujer cuyas manos temblaban al recibir la noticia de la pérdida de su empleo. Mientras su mente tejía panoramas de incertidumbre, su corazón recordó aquel sabio consejo: no apoyarse en la propia prudencia. Con lágrimas que mezclaban dolor y esperanza, elevó una petición al cielo. Al día siguiente, recibió un mensaje de un amigo ofreciendo una oportunidad de servicio comunitario, la cual al principio consideró insuficiente. Mas al valorar el impacto en familias necesitadas, reconoció la mano de Dios guiándola hacia un ministerio inesperado, donde descubrió un propósito superior. Esa experiencia la enseñó que la confianza no niega la lógica, sino que la enriquece con la visión de aquel que ve el final desde el inicio. Cuando reflexionamos sobre el «reconócelo en todos tus caminos», vislumbramos una práctica íntima y constante. Invitamos a Dios a cada espacio de nuestra jornada. En el desayuno, agradecemos su provisión. Al trasladarnos de un lugar a otro, pedimos protección. En nuestras decisiones financieras buscamos su sabiduría y en nuestras interacciones familiares imploramos que sus palabras fluyan por medio de nosotros. Poco a poco, ese reconocimiento en todo lo que hacemos se convierte en un hábito que redefine los ritmos de nuestra vida. Ya no vivimos con compartimentos estancos donde la fe se limita a la iglesia o a un momento de lectura bíblica. Más bien, toda la existencia se convierte en un altar donde elevamos continuamente nuestra dependencia de Él. La mente humana suele tramitar la confianza como un atajo ingenuo, pero la Escritura la presenta como un proceso que se afina con la experiencia de ver la fidelidad divina en acción. Cada vez que podemos testificar que, al confiar, hemos hallado provisión, sanidad o dirección clara, fortalecemos esa fibra invisible que sostiene nuestra esperanza. Es como entrenar un músculo. Al principio, cada desafío parece un peso imposible, pero con cada repetición,
Nuestra fe se robustece y nos permite enfrentar circunstancias cada vez más complejas sin quebrarnos. Esa solidez interior brota del convencimiento de que Dios nunca se retrasa ni olvida a quienes ponen su confianza en Él. En la riqueza de la sabiduría bíblica, encontramos imágenes poderosas para ilustrar esta verdad. Imagina un artesano que trabaja la arcilla con paciencia, modelando cada curva con delicadeza. Así es el Señor que endereza nuestras sendas. Observa cada grieta de la ruta y con manos amorosas da forma a un camino transitable. A veces esa labor ocurre sin que lo percibamos, cuando vemos que una circunstancia adversa se transforma en una oportunidad de crecimiento. Otras veces la guía se hace tan evidente que no podemos atribuirla al azar. Puertas que se cierran y otras que se abren con sincronía divina, señales claras en medio de un mundo incierto. También podemos pensar en un laberinto, donde quienes confían tienen la promesa de encontrar la salida. Mientras otros se enredan en callejones sin salida, el creyente que confía contempla el mapa celestial y, reconociendo a Dios en sus caminos, evita las trampas del temor y la indecisión. Esa certeza no anula el misterio de la vida. No siempre entenderemos por qué suceden algunas cosas, pero sí nos da una brújula interior que mantiene firme nuestro destino en la voluntad de Dios, más allá de nuestras limitaciones y errores. La invitación de Proverbios a no apoyarse en la propia prudencia también implica humildad. Reconocer que nuestra mente, aunque valiosa, es finita y está sujeta a engaños, nos impulsa a buscar dirección en la fuente de toda sabiduría. Es el contraste entre tomar decisiones con un farol que apenas ilumina unos pasos y depender del sol en su cenit. Con esa humildad, dejamos atrás la arrogancia que pretende explicarlo todo y abrazamos la maravilla de una relación de confianza dinámica donde la voz de Dios resuena en los recovecos del alma. Quizá te preguntes cómo hacer práctica esa confianza. El salmo que proclama «Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino» puede convertirse en un ancla diaria. Al meditar en las Escrituras, abrimos nuestros sentidos al susurro divino. De la misma manera, la oración en comunión con otros creyentes refuerza ese vínculo, pues cuando compartimos testimonios de la fidelidad de Dios, alimentamos la fe colectiva. Es una locomotora de aliento mutuo que nos recuerda que no estamos solos en el viaje, sino formando parte de un cuerpo viviente guiado por el mismo pastor. Al contemplar esta sabiduría, nos damos cuenta de que cada palabra de Proverbios no es un simple aforismo, sino una semilla de esperanza que germina cuando la plantamos en el surco de nuestras decisiones. Cuando confiamos sin reservas, dejamos que la gracia transforme nuestras dudas en certezas y nuestros temores en confianza activa. Entonces, los senderos torcidos cobran rectitud y descubrimos que el propósito de Dios se despliega con belleza, aun cuando las circunstancias iniciales parecían adversas. Ahora, mientras el susurro del viento lleva consigo la certeza de que Dios enderezará nuestros pasos, quiero invitarte a un acto de fe práctica. Identifica hoy una área de tu vida donde te hayas apoyado demasiado en tu propia prudencia. Reconócelo. Ante Dios, confía en su sabiduría y entrégale el control. Observa cómo, cuando das ese paso, sus caminos se van mostrando con claridad maravillosa. Deja que la experiencia te enseñe que el corazón tranquilo, enraizado en la confianza divina, nunca se queda sin dirección. Con esta reflexión sobre la sabiduría de Proverbios 3, 5, 6, enraizada en nuestra experiencia diaria, concluye este bloque invitándote a mantener ese espíritu abierto a la voz de Dios en cada decisión.
Su promesa resuena con fuerza. Él enderezará tus sendas. Mantén tus ojos en Él y permite que tu vida sea un testimonio vivo de un camino guiado por la mano invisible de la gracia. Cuando Jesús comparó su relación con nosotros a la de la vid y los sarmientos, no estaba ofreciendo una metáfora aislada, sino revelando el secreto de una confianza viva que nace de la comunión diaria con Él. Al pronunciar las palabras «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos», el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Insistía en que poner a Dios en primer lugar implica un vínculo tan estrecho que nuestra propia capacidad de producir vida depende de nuestra unión con Él. En ese momento, los discípulos vieron que no bastaba con reconocer a Jesús como Maestro o Salvador, sino que debían entablar una intimidad constante, una permanencia que alimentara cada acción y transformara cada decisión. Esa permanencia no se logra de un día para otro, sino en la práctica de la oración sincera, la lectura de la palabra y el silencio interior donde aprendemos a escuchar su voz. Caminar con Jesús como vid supone arrancar de nuestras manos la tijera de la autosuficiencia, esa que nos empuja a recortar de la vida lo que consideramos difícil o improductivo. En cambio, Él promete podar todo lo que sobra, incluso si duele, para que nuestra fe brote más fuerte. Cuando aceptamos esa poda divina como un acto de amor, encontramos que, lejos de limitarnos, somos liberados de ataduras que entorpecen nuestra confianza. Al entregar nuestro orgullo, nuestra necesidad de controlar cada paso y nuestra ansiedad por los resultados, permitimos que la savia de su espíritu recorra nuestras venas espirituales, infundiendo un vigor que ninguna circunstancia adversa puede agotar. La profundización de esta unión se evidencia en cada fruto que nace. Quizá no sea un éxito externo reconocible por el mundo, pero sí un carácter moldeado por la paciencia, la bondad y el dominio propio. Esos atributos florecen cuando dependemos del Señor para sostener nuestro ánimo en medio de la incertidumbre. Así como un racimo de uvas necesita nutrirse de la cepa para engordar y madurar, nuestra confianza se nutre en la medida en que colocamos al Señor antes que nuestros planes, antes que nuestras urgencias y antes que el juicio de los demás. Esa práctica cotidiana de rendirle el primer lugar en cada momento es la prueba de que hemos interiorizado la invitación de la vid. En una de las noches más oscuras de su ministerio, Jesús enfrentó el miedo de la traición, la negación y el abandono, pero permaneció firme en comunión con el Padre. Aquella arraigada dependencia fue el cimiento que sostuvo su voluntad, hasta el Getsemaní, donde su oración ferviente, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», reveló el nadir de la confianza, entregar la voluntad propia para abrazar la divina, incluso ante el dolor más profundo. Esa entrega nos enseña que la confianza sin reservas incluye la libertad de decir no a nuestros deseos cuando chocan con la voluntad de Dios y de aceptar el camino que Él traza, por doloroso que parezca. De esa misma escuela de dependencia brota el mandato de Jesús a sus discípulos de no temer y creer únicamente. En Marco, al escuchar que su hija había muerto, Jesús calmó el llanto de Jairo con una frase tan breve como poderosa: «No temas, cree solamente». En esas 5 palabras se concentra la esencia de poner a Dios en primer lugar. Sustituir el pánico por la fe y la desconfianza por la certeza de que, aún en la aparente derrota, Dios está obrando más allá de lo visible. Jairo, que había corrido al lugar donde su hija yacía sin vida, experimentó el poder de aquella confianza cuando le entregó a Jesús toda su desesperación, y el milagro siguió al simple acto de creer.
Cada vez que repetimos, no temas, cree solamente, en nuestro diálogo interior, recordamos que la prioridad no es entender los porqués de la situación, sino supeditar nuestra lógica a la voz de aquel que conoce el final desde el principio. Es un llamado a reemplazar el cómo saldré de esta por la rendición de nuestro intelecto y la afirmación inquebrantable de que su palabra es suficiente. En la práctica, podemos aplicar este principio en el trabajo, la familia o la salud, donde los escenarios agobian el alma. Ante un informe desfavorable, un conflicto persistente o una enfermedad prolongada, esas palabras nos invitan a girar la mirada de la estadística a la promesa de la sanidad divina y a declarar con fe que, aunque no veamos el camino, creemos que Él abre puertas en la oscuridad. La vida de los primeros creyentes demostró que este modelo de confianza brotó frutos de valentía y transformación social. Pedro, en nombre de la comunidad, se atrevió a hablar ante gobernantes temiendo la cárcel, porque sabía que permanecer en la vid le daba una autoridad que trasciende el poder humano, y sus palabras, impregnadas de la confianza enseñada por Jesús, curaron enfermos y llevaron a muchos al arrepentimiento. Así, la comunión con la vid no es un ejercicio solitario, sino un flujo vital que mueve la historia y edifica el cuerpo de Cristo. Mientras avanzamos en este estudio, reflexiona sobre tu propia poda. ¿Qué actitudes, miedos o hábitos estás dispuesto a entregar para permanecer en la vid? ¿Cómo puedes invocar cada día la bendición de creer solamente, reemplazando? El temor con la palabra de Jesús permite que el Espíritu Santo escarbe en tu interior y revele las áreas donde aún dependes de tu propia fuerza. Reconocer esas raíces humanas es el primer paso para experimentar el milagro de la unión divina, donde la confianza florece sin fronteras. Con esta enseñanza de Jesús como vid y de su urgencia a no temer, hemos visto que poner a Dios en primer lugar se traduce en una comunión que alimenta cada fibra de nuestro ser. Esa comunión no es un concepto abstracto, sino una realidad vivida en el corazón de quienes, en cada paso, eligen creer solamente y dejar que Él dirija. La renovación del corazón es el epicentro de la vida cristiana. No se trata solamente de cambiar comportamientos externos, sino de permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestros deseos y transformando nuestra perspectiva. Cuando colocamos a Dios en primer lugar y depositamos nuestra confianza en Él, abrimos la puerta a una metamorfosis espiritual que trasciende cualquier esfuerzo humano. Esta transformación se articula de manera magistral en Romanos 12:2, donde Pablo exhorta a no conformarse a este siglo, sino a dejarse transformar mediante la renovación de vuestro entendimiento, para discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué implica en el día a día esta renovación del entendimiento y cómo se relaciona con poner a Dios en primer lugar? Pensar en la renovación del entendimiento es imaginar un proceso lento y delicado, semejante al de un escultor que, con cada golpe de cincel, va revelando la forma oculta en un bloque de mármol. En nuestra mente, ese cincel toma la forma de la palabra y de la oración. Al meditar en las Escrituras, dejamos que sus verdades moldeen nuestra manera de pensar, reemplazando las prioridades efímeras con las eternas, las preocupaciones terrenales, con la confianza firme en el cuidado del Padre. Es en ese crisol espiritual donde se purifican nuestras intenciones y surgen nuevas motivaciones. Ya no vivimos para la aprobación de los hombres, ni para satisfacer deseos pasajeros, sino para glorificar a aquel que vale más que todas las búsquedas humanas. Sin embargo, la renovación del entendimiento no es un acto aislado que ocurre una sola vez, es un hábito diario.
Cada mañana, al abrir la Biblia, tenemos la oportunidad de reinstalar en nuestro corazón las primeras verdades, que Dios es fiel, que sus planes son de paz y que nuestras cadenas pueden romperse ante su voz. ¿Cuántas veces hemos dejado que la ansiedad invada nuestra mente antes de darle espacio a la oración? Al poner a Dios en primer lugar, aprendemos a recibir la brisa de su espíritu antes de que el vendaval de la ansiedad nos arrastre. En lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias, interrumpimos el ciclo de preocupación con una palabra de alabanza. Señor, renueva mi mente para que vea conforme a tu voluntad. Al reflexionar sobre el poder de este cambio interior, podemos recordar la historia del apóstol Pablo, cuya vida giró radicalmente tras encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Antes, sus convicciones y su entendimiento estaban arraigados en tradiciones humanas y en la búsqueda de un justiciero perfeccionismo. Después, su mente fue transformada por la revelación de la gracia. En sus cartas, comparte cómo esa renovación le permitió discernir la voluntad de Dios en medio de persecuciones y prisiones, proclamando que nada de lo que sucedía podía separarle del amor de Cristo. Romanos 8:38-39. Así, la voluntad de Dios se volvió para él un faro que iluminaba cada situación adversa, una brújula inquebrantable en medio de la tempestad. Esta metamorfosis del entendimiento tiene también un componente ético. Al renovar nuestra mente, permitimos que Dios redefina nuestro concepto de lo bueno y lo justo. Dejamos de medir la vida según los estándares que el mundo impone: éxito, reconocimiento, comodidad, y comenzamos a valorar aquello que Dios estima: la humildad, la misericordia, la perseverancia y el amor sacrificial. De este modo, la transformación del corazón no es meramente subjetiva, sino que genera frutos concretos en nuestro entorno: relaciones sanas, decisiones sabias y un testimonio vivo que atrae a otros a la fuente de la vida. Imagina por un instante la metamorfosis de una mariposa. En el silencio de un capullo, la criatura se disuelve para recombinarse como algo completamente nuevo. En nuestra vida espiritual, el capullo puede tomar la forma de temporadas de prueba, desierto o soledad, donde sentimos que nuestras fuerzas se agotan. Pero es precisamente allí donde la renovación interior opera con más intensidad. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y confiamos en Él, permitimos que el Espíritu Santo, como artesano divino, digiera nuestras viejas prioridades y nos restituya con un entendimiento fresco, con alas capaces de elevarnos por encima de los miedos y las limitaciones que antes nos retenían. El proceso de renovación involucra tanto la confrontación como la esperanza. Confrontación porque la palabra actúa como espejo que revela las grietas de nuestro orgullo, las zonas donde hemos edificado ídolos de seguridad y hemos permitido que el conformismo guíe nuestros pasos. ¿Estamos dispuestos a dejar que esa luz ilumine nuestras actitudes más íntimas? Pero también es esperanza, porque cada revelación divina es una invitación a cambiar, y cada paso de obediencia en medio de la corrección abre la puerta a una paz interior que la mente no agota. Al confiar en Dios y reconocerlo como el primero en nuestra vida, descubrimos que su gracia cubre nuestras fallas y su poder nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Para que la renovación sea sostenible, conviene acompañarla de prácticas espirituales que nutran el nuevo entendimiento. La lectura reflexiva de la Escritura, el ayuno con propósito de claridad, el silencio para escuchar la voz del Espíritu y la comunión fraternal, donde podemos compartir hallazgos y también cargas. Cuando la mente se expone regularmente a esos estímulos,
La renovación se convierte en un proceso continuo que transforma, paso a paso, cada rincón de nuestra existencia. No se trata de un proyecto de autoayuda, sino de una obra soberana de Dios en quien confía nuestro corazón cuando le damos el primer lugar. Quizá te preguntes cómo medir el avance de esta transformación. A menudo, los cambios más profundos no se ven de inmediato en la superficie, sino que florecen en el comportamiento ante la adversidad. Una paciencia antes insospechada, una palabra suave donde antes había reproche, una capacidad de perdón que excede la lógica humana. Dichas manifestaciones son como flores que brotan de un jardín interior restaurado. Al poner a Dios en primer lugar, la renovación de nuestro entendimiento se refleja en nuestra manera de amar, en nuestra forma de servir y en la manera en que afrontamos los desafíos, sabiendo que Él obra en nosotros para bien. La promesa de Romanos 12:2 va acompañada de una consecuencia gloriosa. Al renovar nuestra mente, llegamos a conocer cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa expresión no es una utopía, sino una definición de vida abundante, un camino donde cada decisión resuena con la armonía divina, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde la confianza en su dirección nos libra de la ansiedad de forzar resultados por nuestra cuenta. Cuando aprendemos a discernir su voluntad, ya no vivimos sometidos al azar o al temor, sino que nuestra vida adquiere un propósito eterno y nuestras acciones se convierten en eco de su amor para con el mundo. Al concluir esta reflexión, te invito a que dediques unos minutos a examinar tu propia mente. Identifica pensamientos recurrentes de temor, de orgullo o de conformismo y preséntalos ante Dios. Pídele que renueve tu entendimiento, entregándole el timón de tus prioridades. Al hacerlo, pondrás a Dios en primer lugar de manera tangible, permitiendo que su palabra transforme tu manera de ver la realidad. Confía en que, mientras Él hace esta obra interna, sus caminos se harán más claros, tu paz crecerá y tu testimonio brillará con la luz de la gracia. Cuando hemos aprendido a renovar nuestra mente y discernir la buena voluntad de Dios, descubrimos que esa misma fidelidad que moldea nuestras prioridades se extiende también a la provisión de cada necesidad. En Filipenses 4:19, Pablo afirma con convicción: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No es una promesa aislada, sino la culminación de un arco narrativo que va desde la provisión del maná en el desierto hasta la gracia sobreabundante en la cruz. Al poner a Dios en primer lugar, colocamos nuestra confianza en sus riquezas eternas, que no dependen de cuentas bancarias ni de fluctuaciones del mercado, sino de la infinita generosidad de quien es dueño de los cielos y la tierra. Imagina, por un momento, un granero lleno hasta el tope, no con grano perecedero, sino con provisiones renovables que nunca se agotan. Así concibe Dios su cuidado por nosotros. No suple necesidades escasas y limitadas, sino que derrama bendiciones de un tesoro inagotable. Esa riqueza no siempre se traduce en abundancia material que podamos contar, sino que incluye provisión de paz cuando la ansiedad amenaza con desbordarnos, provisión de fortaleza en medio de la debilidad y provisión de guía cuando los pasos se vuelven inciertos. Al aprender a depender de esa fuente, nos liberamos de la agonía de la escasez, tanto externa como interna, pues nuestra alma descansa sabiendo que el Señor es quien sustenta nuestro andar. En la práctica, esa provisión se evidencia en gestos cotidianos. A veces, un amigo inesperado que aparece con ayuda, otras veces, un trabajo que llega justo cuando rematamos las reservas.
Y en ocasiones, el sustento más precioso no es algo tangible, sino la gracia que nos capacita para abrir los ojos al amanecer y encontrar motivos para alabar, aún en temporadas de escasez. Cada vez que reconocemos un pan que cayó del cielo, quizá una palabra de ánimo, un abrazo oportuno o un milagro silencioso, estamos confirmando que Dios permanece fiel a su promesa de suplir lo que nos falta. Sin embargo, para comprender plenamente esa riqueza, conviene contemplar también la figura del buen pastor en el Salmo 23. Esa descripción magistral revela cómo la provisión y el cuidado divino no se limitan a necesidades puntuales, sino que abarcan toda la experiencia de vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Desde pastos tiernos hasta aguas de reposo, el salmista ve un trazado amoroso en medio de valles oscuros y banquetes en presencia de los enemigos. Poner a Dios en primer lugar significa reconocerlo no solo como proveedor de pan, sino como guía y acompañante en cada sendero. Cuando meditamos en ese nada me faltará, podemos preguntarnos, ¿qué significa realmente no carecer de nada? No se trata de una existencia sin desafíos, sino de una seguridad interna que, sin importar las circunstancias externas, sabe que el Dios que nos pastorea tiene un plan de bien. El salmista no promete ausencia de dolor, sino una presencia constante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa cercanía transforma cualquier crisis en un espacio donde la voz del pastor resuena más clara, confirmando que su cayado nos ampara y su vara nos infunde aliento. Al entrelazar Filipenses 4:19 y el Salmo 23, vislumbramos un ciclo de dependencia que comienza con la decisión de poner a Dios en primer lugar. Se fortalece en la renovación de nuestra mente y culmina en la experiencia cotidiana de su provisión y cuidado. Es como una danza en la que reconocemos nuestra necesidad, abrimos nuestras manos vacías y, al recibir de sus manos, aprendemos a vivir con gratitud y humildad. Porque cuando el corazón descansa en la certeza de que Dios suple todas las carencias, esos huecos que antes nos causaban angustia se llenan de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizá hoy te encuentres en una encrucijada donde las cuentas no dan, los planes se frustran o la soledad amenaza con destruir tu esperanza. Detente un instante y repite estas palabras: Señor, confío en que tú suplirás todo lo que me falta. Deja que esa confesión penetre tu espíritu y observe cómo, al reconocer su provisión, tu ansiedad cede espacio a una plenitud interior. Tal vez la solución llegue de formas inesperadas, una llamada providencial, un recurso que aparece justo a tiempo, o la convicción de que, incluso sin ver la salida, no careces de la presencia y del amor del pastor. Así, en nuestra vida diaria, podemos convertir cada circunstancia en un altar de gratitud. En lugar de concentrarnos en lo que nos falta, alabamos por lo que ya tenemos, el don de la fe, la comunión con otros creyentes y la certeza de que nuestras necesidades verdaderas son suplidas por la gracia divina. Esa actitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también inspira a quienes nos rodean, mostrando que vivir con Dios en primer lugar produce un testimonio de esperanza inquebrantable. Con esta reflexión sobre la provisión y el cuidado divino, descubrimos que la promesa de Filipenses y la lírica del Salmo 23 convergen en un mismo latido de amor. Dios se preocupa de nosotros en cada aspecto y en cada momento. Esa verdad, vivida con confianza, no defrauda. Cuando llegas al final de este estudio, quiero felicitarte de corazón. Muy pocos perseveran hasta aquí y tú eres uno de los elegidos que ha mantenido el corazón abierto y la mirada fija en la palabra. Te aplaudo por tu constancia y por no ceder al cansancio,
pues cada minuto que invertiste en este espacio espiritual siembra una semilla de transformación en tu vida. Eres especial para Dios y para esta comunidad. Tu presencia demuestra que el deseo de conocerle y confiar en Él puede más que cualquier distracción o circunstancia. Ahora, haz algo poderoso. Escribe en los comentarios la frase «Soy un elegido de su gracia», junto con tu nombre. Así, María, José, Ana, Carlos y todos los que conforman este cuerpo de creyentes, proclamarás públicamente que has llegado al final y que te comprometes a vivir poniendo a Dios en primer lugar. Al compartir esta declaración, tus palabras se convierten en un testimonio vivo para quienes te lean después. Estos son los elegidos que sostienen la fe de nuestra comunidad, y sus nombres resonarán como estandartes de esperanza. Imagina la fuerza espiritual de un ejército de corazones unidos, cada uno dejando una huella en el feed de este canal, alentando a otros a unirse y proclamar que no caminarán más según su propia prudencia, sino según la voluntad del Señor. Quiero que reflexiones en la importancia de compartir este mensaje. Cuando presionas el botón de compartir, permites que la verdad alcance pantallas donde quizá no hay pastor cercano, donde el aliento humano flaquea y donde un simple vídeo puede ser el puente que conecte almas sedientas con el agua viva. Compartir es más que un clic, es un acto de entrega y de avivamiento. Cada vez que envías este vídeo a un amigo, a un familiar o lo publicas en tu estado, te conviertes en canal de bendición. Imagina a alguien en su momento más duro recibiendo este mensaje y en un suspiro hallar el valor para decir, sí, confío en ti, Señor. Esa transformación podría comenzar hoy, gracias a ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal haciendo clic en ese icono que simboliza tu compromiso con esta comunidad de fe. Suscribirte no es un acto pasivo, es un voto de confianza continuo. Al hacerlo, estarás diciendo, quiero mantener viva esta conexión con la palabra, aun cuando enfrente desiertos emocionales, pruebas o temporadas de silencio. Suscribirte activa las notificaciones para que cada nuevo estudio sea como una invitación personal del Espíritu Santo a tu corazón. Que ese botón sea el recordatorio diario de que poner a Dios en primer lugar no se limita a un momento de entrega, sino que debe permear cada amanecer. Reflexiona en esta metáfora. Compartir y suscribirse es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Una sola luz rompe la penumbra, pero muchas luces crean un faro visible desde lejos. Tú puedes ser parte de ese haz de luz que ilumina la senda de miles de personas. Cada like, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes este vídeo es un ladrillo en la construcción de un templo espiritual digital, donde la palabra de Dios encuentra un atril y las almas cansadas hallan reposo. Además, quiero invitarte a explorar otros videos de este canal. Tenemos estudios sobre la esperanza que florece en medio del desierto, reflexiones profundas acerca del amor inquebrantable de Cristo y conciertos de alabanza que elevan el espíritu. Te animo a programar unos minutos después de este estudio para ver al menos otro video. Mantén tu llama interior encendida. No permitas que la rutina diaria extinga el fuego que hoy avivaste. Cada nuevo contenido es una chispa que renueva tu pasión por Dios y te equipa para compartir su verdad con poder. Antes de despedirnos, quiero proponerte unos segundos de silencio acompañados por la suave melodía que verás al final del vídeo. Permite que el sonido y la calma trabajen juntos para sellar en tu espíritu lo aprendido. Mantén la pantalla encendida hasta el último segundo. No pauses, no retires el dispositivo. Cada nota, cada acorde es un puente hacia la presencia del Señor.
En ese espacio de quietud, ofrece palabras de alabanza y gratitud en tu mente o en voz baja si lo deseas. Agradece por cada promesa revelada, por cada enseñanza recibida y por la certeza de que el estudio de hoy marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Para cerrar, recapitula brevemente en tu corazón. Has descubierto el poder de poner a Dios en primer lugar, escuchando la historia de Abraham, aprendiendo a confiar sin apoyarte en tu propia prudencia, cultivando una comunión vital con Jesús como vid, renovando tu mente según la voluntad divina y confiando en su provisión inagotable. Ahora, con esa base firme, estás listo para avanzar con una fe madura, con la certeza de que cada paso será guiado por el pastor que nunca falla. Que este cierre te llene de determinación. Hoy, más que nunca, pon a Dios en primer lugar y confía. Es la clave para una vida fructífera y para experimentar bendiciones que trascienden tu imaginación. Estoy orgulloso de ti, de tu coraje y tu disposición. Recuerda, soy un elegido de su gracia. Escríbelo ahora en los comentarios, junto a tu nombre. Comparte este mensaje y suscríbete para que la luz de Cristo siga brillando con fuerza en cada rincón de este mundo digital.